Hola, buenas tardes, Elizabeth. Es un gusto para nosotros tenerte el día de hoy en la revista Amor para que nos comentes un poco de acerca de ti y de tu proyecto. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Yasmin Elizabeth Palchicán, tengo 25 años, soy diseñadora gráfica de la Universidad de Nariño y creadora del proyecto Urdil. Elizabeth, en tu proyecto nos comentabas acerca de una dimensión muy personal que tiene con la relación con el tejido y nos gustaría saber en qué momento decidiste o pensaste que este sería el centro de tu investigación y cómo influyó tu propia historia en tu proyecto. La idea de centrar este proyecto en el tejido en Huanga nace primero con la idea de querer hacer un proyecto enfocado en mi territorio y justo en esa lluvia de ideas con mis amigos, mis familiares, justamente en una charla con mi abuelita, ella me comenta que el último tejido en Huanga que realizó fue una cobija para mí y que después de eso ella abandonó el tejido en Huanga porque diversos factores le hicieron sentir rechazada al realizar esta labor, ¿no? Entonces para mí fue como algo muy duro, me movió como muchas fibras y surgió como en mí esa necesidad de investigar, de conocer lo que mi abuelita había hecho por tantos años y de una u otra forma como de reivindicar su legado como artesana también, ¿no? Y mencionas entonces esa parte de reconciliación íntima con la memoria de tu abuelita y el tejido. También pues el tema del territorio es importante en relación a tu investigación. ¿Cómo hiciste que el territorio formara parte de... Bueno, pues un punto importante también es que al ser parte del territorio, digamos que se me facilitó un poco, ya que conozco pues sus calles, sus veredas, y es como muy fácil moverme dentro de él. Pero pues de una u otra forma también significó como un reto más grande, porque el llegar a los hogares de las artesanas y pedirles a ellas que me compartan de sus saberes, pues no es tan fácil, dado que en muchas ocasiones pues ellas sienten desconfianza, ¿no? De algunas personas que se intentan acercar al tejido en Huanga de como de una manera meramente como de aprovecharse. Entonces, una vez ya pues se fue ganando como la confianza, uno empieza a entender y a comprender pues que ellas son las guardianas de este saber tan inmenso y pues que son las que verdaderamente son el rostro visible de este tejido. ¿Por qué fue importante para ti que tu proyecto de investigación estuviera relacionado con el mismo lenguaje que se habla en el tejido y que esto lo aplicaras a la metodología de tu proyecto? Bueno, para mí era importante que siguiese la lógica del significado del tejido en Huanga y de sus fases, ¿no? De todo el proceso que se lleva a cabo. Entonces decidí cómo enlazar la metodología que se llamó Huanga con las fases del tejido. Una de las tres primeras fases que es como el trasquilado, el tizado y el hilado. Estas son los tres pasos fundamentales para la obtención de la materia prima, que en este caso sería la lana de oveja. Y así se fue enlazando también como una línea de tiempo para el desarrollo del proyecto. En la primera fase, que es trasquilar, pues obviamente se hace como una identificación de la problemática, y en el caso del tejido sería pues el trasquilado de la lana de oveja. En el caso del tizado, donde en el tejido se limpia, se abren las fibras de una u otra forma. En el caso del proyecto sería el caso de que se comienza a hacer el prototipado, se comienzan a idear soluciones. Y por último, en el hilado, que ya es donde uno comienza a hacer los hilos, las fibras de la lana se empiezan a convertir en hilos, pues sería ya el resultado final, un prototipo más completo para una solución mejor en el caso del proyecto. Como nos comentabas anteriormente, las sabedoras no fueron simplemente un objeto como digamos de investigación, sino también formaron parte del proyecto como co-creadoras y para nosotros también es importante saber cómo eso influyó en tu mirada como diseñadora. Para mí siempre fue importante tener la opinión de las artesanas, ¿no? De que ellas se sintieran cómodas en este trabajo de investigación, que no se sientan solamente como utilizadas, se podría decir, sino que ellas también sean partícipes. Entonces, muchos de los encuentros fueron para dialogar qué problemáticas miraban ellas alrededor del tejido en Huanga, cómo podíamos solucionar esto, y es entonces así como se comienza a dar forma a la exposición itinerante, ¿no? Porque muchas de ellas decían, no, nosotros queremos
que nuestras prendas o que nuestros tejidos estén expuestos al lado de nuestras fotografías. Y algunas otras decían, no, también queremos que se empiecen a conceptualizar o quede escrito cuáles son los pasos del tejido en Wanda. Y fue así pues que fue tomando forma. Y de una u otra forma, en el caso de mi visión como diseñadora, pues no fue algo así que cambie drásticamente, pero sí tuve que dejar a un lado como la conceptualización técnica desde el diseño y más bien convertir el diseño como en un puente para yo poder hablar con las artesanas y hacerles saber y cómo podríamos trabajar en conjunto para dar a conocer este saber ancestral que es el tejido en Huanca. Como nos mencionabas anteriormente acerca de la exposición itinerante, ¿cómo integraste distintos lenguajes visuales y comunicativos y cuál fue el proceso para que el conocimiento de las tejedoras destacara? Y coméntanos si tuviste alguna dificultad en ese proceso. Desde el inicio de la investigación siempre tuvo un norte y era darle una voz a las artesanas. Entonces, en todo lo que estaba planeado para la exposición itinerante, tanto la información en los paneles modulares, los códigos QR, tenían que tener un rostro, tenían que tener una voz. Entonces, siempre toda la información que estaba referente a los pasos del tejido en Huanga tenía una fotografía o dos fotografías que las acompañaran donde las artesanas aparecían haciendo alguno de estos pases del tejido en Huanga. Y también dentro de estos había un código QR donde los redirigía a videos para que ellos pudiesen ampliar, digamos, y escuchar de primera mano de las artesanas cómo se puede hacer este paso, este proceso del tejido en Huanga. De esta manera se logró que el lenguaje visual y digital se integrara para darle una sola voz y solo un relato que sería el de las artesanas, para contar cómo se hace todo este proceso. Para ti, personalmente, ¿cuál fue el pase del tejido que más se te dificultó como expresar mediante el proyecto? Yo creería que el último paso, que es la urdimbre y el tejido. Si bien pues es el último paso ya para darle como finalidad a la pieza, es complejo porque no se puede explicar de una forma conceptual cómo uno puede llevar a cabo una serie de pasos para lograr el tejido. Sin embargo, se trató de alguna manera desde la fotografía o desde el video, integrar para que se pudiera como ampliar más allá y que las mismas artesanas con su voz pudiesen explicar cómo se puede hacer este paso también. Urdimbre es un proyecto que ha circulado en distintos eventos de diseño y pues en otros medios expositivos. Quisiéramos saber cómo fue la experiencia de participar en ellos y si te diste alguna reacción por parte, digamos, del público académico o de las comunidades que te gustaría comentar. Sí, Urdimbre ha hecho parte de bastantes espacios, sobre todo académicos, en los cuales se ha destacado mucho el compromiso que se tiene, ¿no?, al llevar a cabo una investigación con comunidades indígenas y también, sobre todo, cómo el diseño gráfico puede ser un puente para visibilizar estos saberes ancestrales. Pero personalmente lo que a mí más me ha marcado de las reacciones son las de las mismas artesanas, ¿no? El ocasionar o provocar en ellas que se sientan felices y orgullosas de verse en los videos, en las fotografías o en una exposición y darme cuenta que sí se logró como lo que quería desde el inicio, que era como reivindicar su nombre como artesanas, que ellas se sientan orgullosas de lo que portan y de todo lo que saben. Para nosotros como estudiantes y para ti como egresado también es importante el tema como usar recursos digitales. ¿Crees que las plataformas digitales apoyan este tipo de proyectos y de qué manera? Sí, yo creo que las plataformas digitales son un gran apoyo siempre y cuando se usen con bastante responsabilidad y respeto. Tenemos que tener en cuenta que al trabajar con una comunidad indígena uno debe también tener los permisos adecuados para poder trabajar con ellos y los permisos también para que su imagen sea utilizada en este tipo de proyectos. Pero siempre está como ese miedo, ¿no?, a que estos saberes ancestrales se terminen folclorizando de una u otra forma. Yo creo que el punto ahí es que debemos crear un contenido muy respetuoso y muy centrado en darle la voz a las artesanas, ¿no?, que esa sea la principal, donde ellas expresen fielmente su sentir, sus saberes ancestrales, para que no se tergiversen y en el tiempo pues no terminen siendo vistas de otra manera o cambiándolos totalmente. Si una joven indígena de Carlos Sama viera tu exposición dentro de un tiempo
digamos, unos 10 años, ¿cuáles serían como el sentimiento, las emociones que buscarías reflejar en esa niña o cuál sería la enseñanza que quisieras darle? Me gustaría que sienta orgullo, que sienta pertenencia, que en cada relato que escuche de las artesanas hablando sobre el tejido en Huanga, se reconozca sus raíces, su identidad y que también de una u otra forma entienda que ella puede ser portadora de este saber ancestral y también una guardiana de este saber ancestral. Te agradecemos mucho tu participación el día de hoy con la revista Mood. Esperamos volvernos a encontrar más adelante y que esta exposición llegue a muchas más personas para que así podamos seguir preservando estas memorias, que para nosotros es muy importante y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por documentar estos espacios y a la revista Mood por la invitación.